Hola, soy Rafael Huerta, pintor mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero creado y hecho pintor en el Estado de México, en Toluca, para ser exacto. El día de hoy voy a comentarles algunas cosas de mi trayectoria, algunos detalles de mi trayectoria, de cómo me inicio, cómo conozco la pintura, porque además soy autodidacta y estuve inspirado mucho tiempo en la obra del más grande paisajista de México, José María Velasco. Soy Rafael Huerta, artista plástico. Nací en el Distrito Federal, Ciudad de México, en 1948. Y mi primera infancia la pasé en las lomas del Olivar del Conde. Yo le llamaría barrancas y minas de arena del Olivar del Conde, donde tenía yo una vista muy especial tanto del Ajusco como del Valle de México. Hago mención a esas dos observaciones porque tanto el Valle de México como el Cerro del Ajusco fueron obras que pintó mi admirado maestro José María Velasco. Fueron temas recurrentes en su producción. Y tal pareciera que entre el Olivar del Conde y la Villa de Guadalupe, en la colonia Martín Carrera, donde vivía mi abuela, viví o caminé los lugares que años antes el maestro Velasco había recorrido también en su caminar por el Valle de México, en su inspiración de pintar el Valle de México, tanto desde la Villa de Guadalupe, Cerro del Tepeyá, Cerro de Santa Isabel, como las barrancas del Olivar del Conde. Hay cuadros de él que son pintados desde el Olivar del Conde. Posteriormente de ese lugar soy llevado muy chico, de 11 años, al estado de Hidalgo, a un lugar también por demás especial, porque llegamos a una hacienda que es la hacienda de San Lorenzo. A su vez se encuentra frente de esta hacienda otra hacienda, que es la más importante desde el punto de vista pictórico y relacionado con Velasco, que es la hacienda de Chimalpa. Por boca de su biógrafa y bisnieta, Marilena Altamirano Piaulet, la doctora Altamirano, en una ocasión tuve una plática por ella por teléfono y me decía que su abuelo había pintado en esa zona, la hacienda de Chimalpa, el cuadro más bello de su producción, donde sus estudiosos, sus expertos en Velasco, dicen que el maestro había querido, estaba buscando un cambio en esa pintura. Desgraciadamente le hizo ya cercano a su fallecimiento. Me parece que es de 1992 o 1892 más bien dicho. Y ya no le dio tiempo de lograr más obras de ese tipo. Pero la relación en que quiero hacer hincapié es que después de haber caminado, repito, en las barrancas del Olivar del Conde, donde pintó Velasco algunas obras, y en el Cerro del Tepeyá y el Cerro de Santa Isabel, en la Villa de Guadalupe, donde él vivió y está enterrado incluso en el Panteón de la Villa de Guadalupe, el Panteón del Tepeyac. Después llego al lugar donde pintó la obra más espléndida. Esto quiero hacer hincapié porque pareciera que algo estaba predestinado, que yo, sin ser ni haber estudiado ni haber tenido idea de lo que era la pintura, en un momento dado me encuentro pintando los lugares que el maestro ya había pintado. Ahí en este lugar, la hacienda de San Lorenzo ahora es un pueblo llamado Emiliano Zapata, a 5 minutos de la hacienda de Chimalpa. Es donde me hago los primeros bocetos, los primeros dibujos de lugares de esa zona, y me entero, no sé, 10 años después,
que ya el maestro Velasco los había pintado, y empiezo a investigar quién es Velasco, empiezo a ver su obra viajando a la Ciudad de México, ya con un grupo de amigos pintores que nos unimos para hacer un grupo llamado Experimental de Arte de Ciudad Sagún Hidalgo, y es donde comienzo a admirar a Velasco y a intentar emular su estilo de pintura. No teniendo otro maestro, fue mi primer maestro pues virtual, ¿no? Porque ya había fallecido él. Es más o menos una síntesis de cómo y por qué comienzo a pintar y en qué lugar lo hago. Teniendo aproximadamente unos 14 años, encuentro entre las cosas guardadas ahí con las propiedades de mi mamá, objetos de mi mamá, encuentro un estuche de acuarelas que habían sido de mi padre, que todavía vivía, pero no vivía con nosotros, tenía otra familia. Entonces, a través de esas acuarelas que también pasaban por las manos de mi hermano mayor, Miguel, empiezo a experimentar en cartoncitos, hacer bocetitos de paisajes del estado de Hidalgo, ya viviendo en Hidalgo, y me empiezo a interesar, pero de manera natural, como que no me doy cuenta que quiero ser pintor, o todavía no tengo idea de que quiero ser pintor, y empiezo a hacerlo, pero con la fortuna de que todo lo que dibujo o pinto, hay gente que hay en el mismo pueblo, que es un pueblo muy chiquito, o era un pueblo muy chiquito, me lo compra, y entonces eso me anima a seguir pintando, porque veo que mi obra a la gente le gusta. Son cartoncitos, pedazos de madera que preparo para pintar al óleo, primero acuarela en cartón y en papel, o dibujo a lápiz o dibujo con tinta. Tenía yo el recuerdo vago de haber visto a mi padre, que fue pintor taurino, más bien dibujante taurino, cómo hacía sus dibujos, y se me hacía muy mágico eso, ¿no? Entonces trato de emularlo, pero haciendo paisajes, o retratando ancianitos del pueblo, limosneros, pordioseros, ¿no? Así me inicio. Posteriormente ya pasan 5 años más de cuando empiezo a hacer mis pininos. Viajo a Ciudad Sagún Hidalgo, que está a 10 minutos del pueblo donde llego a vivir, que se llama Emiliano Zapata, Hacienda de San Lorenzo, Hacienda de Chimalpa. Y también en ese periodo me entero de que tanto mi padre como mi abuelo, mi padre casi nació en la Hacienda de Chimalpa, lo llevaron muy pequeño a vivir, y a mi abuelo, que era coronel del ejército retirado, ahí lo asesinan antes de que yo lo conociera, ¿no? Mucho antes que yo lo conociera, es muerto ahí. Entonces esta Hacienda de Chimalpa, esta región, por azares del destino, no tiene nada que ser allá, más que porque me llevaron a vivir allá, porque la hermana de mi padre vivía allá, mi tía Lupita. Yo viajo allá, pero continúa una como secuencia de lugares donde Velasco vivió, o más bien pintó, y ya cuando estoy en Ciudad Sagún con este grupo de amigos que son aficionados a la pintura, algunos estudiantes de San Carlos, vamos a un viaje, hacemos un viaje a la Ciudad de México a comprar material. Me invitan mis amigos a no pintar ya acuarela, sino óleo, y voy a comprar mis primeros óleos a la Ciudad de México. Pero pasamos de visita al Museo de Arte Moderno, que en ese tiempo albergaba la obra del maestro Velasco. Ahora está en el MUNAL, en ese tiempo estaba en el Museo de Arte Moderno. Hacemos un recorrido por el museo, vemos obras de Siqueiros, Tamayo, Rivera, etcétera, ¿no? Y en un recodito de repente me encuentro de frente con una obra que digo, esto yo lo conozco, yo vivo aquí. Son los llanos de Apan con la Hacienda de Chimalpa, los volcanes vistos desde la parte de atrás, y como los ve uno desde Ciudad Sagún Hidalgo, o como los ve uno desde México, desde la Ciudad de México. Y eso me impacta mucho, y digo, pues aquí es donde yo vivo, y ¿quién pintó este cuadro tan bonito? Porque es un cuadro pues de formato grande. Y entonces ya empiezo a adquirir libros
Entre ellos también empiezo a ir a las librerías y conozco a través de un libro a un pintor francés que en la época en que Velasco era el pintor número uno o el pintor más importante del siglo XVIII o del siglo XIX, perdón, en México, en Europa, en Francia, Camille Corot era el pintor o es reconocido como el pintor más importante del siglo XIX también en Francia. Pintor francés, Camille Corot. Compro un libro de él, compro un libro de Velasco y empiezo a estudiarlos a los dos y a copiarlos y empiezo a hacerme ya pintor profesional. Empiezo a hacer mi primera exposición, la hago a la edad de 20 años con mis amigos, los del Grupo Experimental de Arte de Ciudad Sagún, y así recurre mi primera etapa de mi carrera. El proceso al inicio, debo aclarar que junto con este cambio de ciudad, de estar en el pueblito Zapata y de irme a Ciudad Sagún Hidalgo, fue con la idea de trabajar porque algún familiar me consiguió un trabajo en un negocio fotográfico. Entonces, en aquel tiempo entré de aprendiz a un laboratorio fotográfico, donde era un estudio y laboratorio donde se hacía trabajo de fotografía, casi en blanco y negro nada más. El color empezaba, si no empezaba, pues estaba poco generalizado. En esa época, estamos hablando de 1968. Entonces, mezclado con la fotografía, que la aprendo desde el laboratorio, como tomar una foto de ovalito, tamaño infantil, una foto de bodas de novios, una boda de una quinceañera, pero todo en blanco y negro. Después había que revelar la placa o el rollo en el cuarto oscuro, meterlo a la amplificadora ya seca la placa o el rollo y hacer la ampliación y luego meterlo a los líquidos que yo mismo preparaba. En un momento dado de esa etapa que tenía yo entre 17 y 20 años, aprendo tanto y también el negocio de la fotografía que la gente empieza a buscarme a mí como fotógrafo en lugar de los dueños que estaban, pues ya eran señores grandes y que ya me dejaban casi todo el trabajo a mí. Entonces llegaban y decían, no, el joven. Y decían, ¿por qué? Pues porque queremos que nos retraten, ¿no? Y ya me conocían por el joven Rafael, ¿no? Y entonces, en base a ese aprender de fotografía, ese gusto por la imagen, por el encuadre, por la composición, lo aplico a la pintura y ahí es la respuesta, cómo es el proceso o cómo fue al inicio el proceso de mi trabajo como pintor. Bueno, tomaba yo una fotografía en blanco y negro de un paisaje que me gustaba y con una habilidad natural que traía yo, una vez que tenía yo mi fotografía en blanco y negro, yo podía llegar a mi casa, a la casa a pintar y sabía yo qué colores llevaban los grises de esa foto de blanco y negro. De repente empecé a mezclar blanco y negro y color y como que me influenció un poquito para mal, porque pues generalmente la fotografía o exagera la fotografía color o exagera el color o lo cambia, ¿no? No es como el cerebro humano que lo ve con millones y millones de píxeles, ¿no? Entonces hay una limitación. Aparte de la fotografía de blanco y negro, también empiezo a emplear la fotografía a color, pero me doy cuenta que empleando fotografía y yendo al lugar donde tomé la fotografía y pintando al mismo tiempo, utilizando las dos técnicas, se logra un mejor resultado. Y hasta la fecha, esa es mi forma de trabajar. Parto de una fotografía que me la da idea, que yo mismo la tomo, busco la hora, busco la sensación que me causa emoción y llego a la casa y nada más tomo como pretexto la fotografía, pero en esta etapa que estoy ahora, pues empleo muchas texturas, empleo colores que no siempre son los reales de la fotografía, porque, repito, la cámara no capta exactamente como el ojo humano, ¿no? Ese es el proceso de un cuadro mío en la actualidad. Más que dedicarle, mi madre se involucraba cuando vivía, mi madre falleció hace 75 años, en mi trabajo y
se entusiasmaba al igual que yo cuando yo llegaba. Por ejemplo, este cuadro que tengo aquí frente a mí, La Ventana, que le llamo, es de la casa donde vivíamos en el pueblo de Emiliano Zapata Hidalgo, en la hacienda de San Lorenzo. Entonces ella los veía y, por ejemplo, este cuadro le gustó mucho porque tenía mucha luz, se veía el sol sobre sus macetas reflejado. Pero a veces llegaba yo con un cuadro del campo. A veces me gustaba salirme cuando estaba muy nublado, e incluso llegué a pintar estando lloviznando. Y yo llegaba a la casa y me decía mi mamá: oye, ese cuadro está muy triste, ¿qué tienes? ¿Andas deprimido? ¿Qué tienes? No, pues es que sí, me gustan los grises, me gustan los verdes grises, me gusta el cielo plomizo. Sí, hijo, pero eso no te lo va a comprar la gente, porque a la gente le gusta para su casa algo alegre. Tienes que cambiarle, porque si no te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, con esa idea de que me daba y ese involucrarse con mi trabajo, de alguna manera muchos cuadros que hice posterior a esos comentarios que me hacía, pues fueron dedicados a ella. Por ejemplo, ese que menciono, que todavía lo conservo, que me dijo: oye, hijo, este cuadro está muy gris y muy triste, porque si no pintas con más color y más alegre, la gente no te lo va a comprar y no vas a poder vivir de la pintura, me decía. Entonces, ¿qué hice? Le metí verdes más vivos y le metí un arco iris, y todavía conservo ese cuadro. Ese cuadro puede decirse que estuvo dedicado para ella. No, los cuadros son como los hijos, no hay favoritos. A lo mejor tiene una inclinación porque es uno más afín, porque el carácter es similar con alguno, pero se quieren igual los hijos. Sí, ¿no? Y los cuadros son como los hijos de los pintores. A pintar, yo creo. Sí, seguro. Es que fue tan natural. Miles de veces me han preguntado cómo fue su inicio y cómo recuerda cuando empezó a pintar por primera vez. Y les digo, sí, ¿y cómo fue? Pues fue como respirar, como algo natural. No lo sentí. Yo cuando ya me recuerdo con unos cartones, incluso a veces de desecho, o unos papeles, pues, de un cuaderno que por ahí me encontré, pintando las bardas de la hacienda, o un maguey, o una nopalera, o los volcanes que se ven desde la parte al revés, que se ven desde México, ¿no? Entonces tienen un escorzo muy bonito los volcanes desde ese punto, que está entre Tlaxcala e Hidalgo, donde me gustaba mucho pintarlos, ¿no? Pero no hay un momento específico en que diga yo, pues esto me motivó a pintar, no lo sentí. Yo cuando sentí, estaba yo pintando, y cuando sentí, ya estaba yo exponiendo mi primera exposición. Precisamente ese es un punto interesante, porque cuando celebré apenas hace 2 años mis 50 años como artista plástico, no lo celebré desde que empecé a pintar, sino desde que hice mi primera exposición profesional con mis amigos, ya registrada, ya con una invitación. Entonces, a partir de ahí, del 68, parto para dar los 50 y ahorita ya casi 53 años pintando ininterrumpidamente. Con la fortuna, repito, de que todo lo que yo pintaba, todo lo colocaba bien, mal, vendido o como fuera, pero me daba para sobrevivir. Cosa que muchos pintores, miles o millones de pintores en el mundo, no tienen esa bendición, porque es como una bendición, ¿no? Que de lo que trabajas puedas sobrevivir, mantener a tu familia, y después ya puedes hacerme de una casita, de un cochecito, y poco a poco fui logrando, pues, el nivel en el que ahora me encuentro, que es un nivel pictórico de madurez, y en el aspecto comercial, pues que todo lo que pinto se vende prácticamente solo. He estado, al principio, cuando conocí a Velasco y conocí a Corot, el paisajista francés, Camille Corot, mi idea, y uno de mis escritores de mi libro que existe, que editó el gobierno del Estado, decía que pareciera que el pintar un cuadro, la perfección del detalle y de las formas era mi meta, porque no sabía yo mucho de lo que es la plástica en sí. La pintura no debe emular a la fotografía. Entonces, como yo era de formación fotográfica,
yo pensaba que entre más imitara yo a la naturaleza desde el punto de vista fotográfico, más valor tendría mi obra. En la actualidad, y después de hace 20 años, lo vengo practicando ya, entendí que la pintura como expresión no tiene por qué seguir el ritmo de la fotografía. O sea, el pintor no tiene por qué ser copista de la fotografía o copista de la naturaleza. Intentamos tomar la idea de la naturaleza porque es algo fabuloso, ¿no? Pero nunca lograremos, como artistas, hasta ni hiperrealistas, lograr realmente la grandeza de la naturaleza. Entonces entendí que mi mezcla de la pintura quiero que sea ahora, o he querido que sea ahora de los últimos 20 años, pero más en esta etapa, en la etapa que estoy viviendo ahorita, una mezcla entre lo clásico, dicho entre comillas, lo clásico, lo realista, con un poco de impresionismo y ahora con un poquito de abstraccionismo, algo abstracto también. En algunos de mis cuadros he empleado ya mucha textura, donde uno aísla un pedazo del cuadro y es un cuadro abstracto, no es un cuadro realista ni clásico como pintaba Velasco. Entonces llegó un momento en que tanto me decían que pintaba yo como Velasco, que dije, ya no quiero pintar como Velasco, ahora quiero pintar como Rafael Huerta. Entonces empecé a emplear entre Velasco y Corot, y después conocí a los impresionistas. Se dice que Camille Corot fue el precursor de los impresionistas, ¿no? Sin saberlo fue un visionario y pintaba casi impresionismo, siendo que él vivía en el bosque, ¿no? de los bosques de Francia. Entonces, esa buena combinación entre Velasco, Corot, los impresionistas, Monet y los demás impresionistas, y ahora el arte abstracto, se me viene a la mente el llamado, el bien llamado por el maestro Siqueiros, la escultupintura, que llevó a cabo en el Poliforón Siqueiros, en México, en la Ciudad de México, donde aparte de la pintura, él incluye y manda a su equipo a que solden pedazos de fierro para darle mayor volumen a sus pinturas. Entonces le llamó escultupintura. Yo estoy intentando, el cuadro que está a nuestra espalda es parte de esa técnica. Es una versión de un pintor llamado Gines, me parece que es norteamericano, pero tratado como escultupintura. Ahorita a lo mejor se le puede hacer alguna toma de cerca de esa pintura, y es una muestra de lo que estoy haciendo ahorita. Es respuesta a la pregunta que estoy haciendo o que quiero hacer. Quiero seguir explorando este tema de la escultupintura, no con láminas soldadas o fierros soldados, porque pues no se puede, porque es lienzo, ¿no? Pero sí con mucha pasta, empleando texturizadores industriales para la pared y mucho color, ¿no? O sea, como pintaba Van Gogh, casi saliendo del tubo directo al lienzo. Es lo que estoy intentando hacer ahorita y parece que ha dado muy buen resultado, me satisface y a la gente le ha gustado mucho porque, repito, mis cuadros todos se venden, gracias a Dios. Bueno, que el único, si a mi trayectoria se le puede llamar una trayectoria exitosa, el único método para el éxito es el trabajo. O sea, el fanatizarse en el mejor de los sentidos, el dedicarse, cualquier profesión, pero la pintura a la que yo me dedico es muy celosa. La fotografía y la pintura son primas, ¿no? Se llevan muy bien. Y sin embargo yo tuve que dejar prácticamente a un lado la fotografía. Yo ya no tomo fotos de personas para comercializarlas ni de paisajes, los tomo como herramienta para mi trabajo, pero estoy dedicado en los últimos 52 años plenamente a mi pintura. Por supuesto no descuido a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ¿no? Ni a mi esposa, pero sí estoy dedicado completamente a pintar. O sea, no hay día que no dé una pincelada. A lo mejor es una sola que doy, pero que dejé pendiente de un día anterior.
o no hay día que no inicie yo un cuadro, o que termine yo un cuadro, o que tenga yo un boceto a lápiz para hacer el siguiente cuadro. Entonces, la pintura, el mensaje sería para los jóvenes que no hay otro método, y si nos remontamos a pensar en personajes famosos de la historia de la pintura como Picasso, como el mismo Velasco, como Diego Rivera, fueron gentes, y me refiero todavía más que nadie a Picasso, para mí considerado por la crítica y por mí como el mejor pintor del siglo XX y el más prolífero. Él no cesaba de pintar. Yo creo que no dormía, me imagino que dormía 2 o 3 horas y todo el tiempo estaba pintando. Y el resultado pues fue que fue el pintor más importante del siglo XX desde mi punto de vista y de muchos críticos. Entonces, la clave del éxito en la pintura y en cualquier profesión, pero pues hablamos de la pintura, es el trabajo, la dedicación, la fanatización, en el mejor de los sentidos, repito, y dedicarse a eso que en cuerpo y alma, ponerle mucho cariño a cada pincelada que da uno, o a cada, si es escultor, a cada cincelazo que da, o a cada a cada forma que uno trabaja con las manos para hacer una escultura. O si es músico, uno pues a cada toque de la guitarra o del piano. Sería el mensaje para los jóvenes, para las nuevas generaciones, de las cuales estoy muy orgulloso, que aquí en el museo pues llevo 17 años ya, dando un taller cada año, donde sí han habido muchos jóvenes y adultos. Es lo que más me agrada, que también adultos hasta de la tercera edad que han aprendido a pintar conmigo en esta disciplina del Museo del Paisaje José María Velasco. Hacer una pequeña introducción. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Huerta, pintor mexiquense, y el día de hoy les voy a comentar un poco sobre mi trabajo. Ok, sí. 3, 2. Hola, soy Rafael Huerta, pintor mexicano, nacido en la Ciudad de México, pero creado y hecho pintor en el Estado de México, en Toluca, para ser exacto. El día de hoy voy a comentarles algunas cosas de mi trayectoria, algunos detalles de mi trayectoria, de cómo me inicio, cómo conozco la pintura, porque además soy autodidacta y estuve inspirado mucho tiempo en la obra del más grande paisajista de México, José María Velasco. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.